Hola, alumnos, ¿cómo están? Damos seguimiento a nuestra siguiente sesión de la materia Fundamentos de Higiene Industrial y Salud en el Trabajo. Comenzamos. La sesión pasada vimos sobre el Código de Ética de la Higiene Industrial. Hay diferentes códigos de éticas de acuerdo a la asociación, de acuerdo también al país, de acuerdo, por ejemplo, el Colegio Ramazzini puede tener su código de ética. Y eso es la importancia de esto, es la prevención de enfermedades laborales. También vimos el objetivo que tiene un programa de higiene industrial de acuerdo a la OMS, y donde nos explica también en la parte de la salud, tanto físico, parte mental y también la parte social, que es muy importante. Y también los criterios de prevención de riesgos laborales, profesionales, y en este caso el programa que podemos nosotros diseñar en el tema de seguridad y salud en el trabajo, que es lo que debe tener un programa de seguridad y salud en el trabajo y constantemente las mediciones sobre algunos indicadores. En esta sesión vamos a ver la unidad 6, algunos cálculos básicos de higiene industrial. Y aquí vamos a ver una parte de las fórmulas o conceptos de química aplicada en la higiene industrial. ¿Cuál es el objetivo? En esta parte yo tomé la parte por millón, que los alumnos conocerán las fórmulas que respecta al ppm de una sustancia química. Ya lo hemos visto en las sesiones anteriores, en las tareas, de acuerdo a la industria, de acuerdo a qué agentes químicos y las partes por millón y la parte de la exposición del trabajador. En las fórmulas y conceptos, bueno, la parte de TLB, si se acuerdan, en las partes de la tarea, eso significa los valores límites para sustancias químicas y agentes físicos en el ambiente de trabajo. Esos son los valores límites de sustancias químicas, ¿sí? En México se utiliza la NOM 010 STPS 2014, que tiene como título Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo, donde se manejen, transporte, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral, ¿sí? Entonces la NOM 010 STPS es una norma obligatoria en México en la cual debe de tener la empresa, y va primero en dos carpetas, una que es la parte del reconocimiento de los agentes químicos, de la parte de la exposición, y posteriormente se realiza el estudio de acuerdo al reconocimiento de esas sustancias químicas, qué sustancias químicas voy a estudiar, ¿sí? Y en qué tiempo, ¿sí? Por ejemplo, hay unas sustancias químicas, por ejemplo, el amoníaco, que de acuerdo a la exposición te pueden decir, tú tienes que hacer el estudio de este puesto de trabajo, de este trabajador, cada 3 o 4 meses, de acuerdo a la parte del estudio, la parte del reconocimiento. Y hay unos que a lo mejor puede ser anual o puede ser cada 5 años, ¿sí? Pero aquí depende del reconocimiento de la sustancia química. Los límites máximos permisibles de la exposición contaminantes del medio ambiente, ese se llama LMP, los límites máximos permisibles, que dentro también de algunas normas como la NOM 011, la de ruido, la NOM 025, te dice cuál es el límite máximo permisible de exposición, ¿sí?, de un trabajador a un contaminante de medio ambiente laboral. Es importante, aquí lo remarqué, que los valores están calculados para condiciones normales de temperaturas, presión, y en una jornada, aquí es temperatura, presión y tiempo, para una jornada laboral de 8 horas diarias y 40 horas a la semana. Así está elaboradas las tablas de los límites máximos permisibles de cada una de las. Eh, Vamos a ver algunas partes de los límites permisibles. Están destinados a ser utilizados en las prácticas de la higiene industrial como directrices o recomendaciones para el control de riesgos potenciales en el puesto de trabajo para la salud, como
la evaluación y control de las molestias, la contaminación atmosférica, estimación potencial tóxico a la exposición, como prueba de la existencia e inexistencia de una enfermedad, y la adopción por países cuya condición de trabajo sean diferentes a las de Estados Unidos, ¿no? Aquí en la parte de unidades de concentración va mucho de las partes por millón que ya vimos en las actividades anteriores, en las tareas, el ppm, que son partes por millón. Entonces, son las partes de las sustancias por un millón de partes de aire. Y esta se define como miligramos de solutos contenidos en un kilogramo de solvente. Aquí vamos a ver un ejemplo de un ejercicio en donde dice el resultado de análisis de una muestra de agua indica que hay 0.025 miligramos de cadmio en 500 mililitros de agua. ¿Cuál va a ser la concentración en partes por millón? Pues tenemos una fórmula que es, primero hay que saber cuál es el soluto y cuál es la masa del soluto y el volumen de la solución. Identificamos que el masa del soluto es el 0.025 miligramos de cadmio y el volumen de la solución es 500 miligramos de agua. En este caso, si vemos que las unidades de volumen están en mililitro, tenemos que convertirlo a litro, ¿sí? Entonces tenemos esa conversión, 500 mililitros de agua, tenemos aquí, por un litro sobre 1000 es igual a 0.5. Entonces, la conversión de 500 mililitros al litro es 0.5 litros. A continuación, pues tenemos la fórmula. Esta es la fórmula que tenemos de las partes por millón. Que parte por millón es igual a la masa de soluto, que es sobre miligramos, y la masa de la solución, que en este caso, como estamos hablando de litros, es litros. Entonces, adoptamos la fórmula y tenemos que al sustituir esta fórmula, tenemos parte por millón 0.025 miligramos, que es de la masa del soluto, que es el cadmio, sobre 0.5, la conversión que hicimos a mililitros a litros, y mi parte por millón de esta sustancia química en el agua es de 0.05 partes por millón. Es una fórmula sencilla para establecer las partes por millón de una sustancia química, en este caso en el agua. ¿Qué pasa en el aire? Nosotros tenemos una parte del aire, tenemos este ejercicio, se toma una de muestra de 0.5 kilos de aire de la Ciudad de México para su análisis de contaminantes de monóxido de carbono, dando como resultado una concentración de 12 miligramos sobre kilogramos. ¿Cuál es la masa del monóxido de carbono en gramos? Si vemos aquí, la solución del problema es identificar las partes por millón del monóxido de carbono es igual a 12 partes por millón, porque aquí lo tenemos, que es 12. Si vimos la definición anterior, la parte por millón es igual a miligramo sobre la masa del soluto, ¿sí? Sobre la parte del volumen del disolvente o el solvente, y en este caso tenemos esta definición. La masa de solución tenemos que es 0.5 kilogramos, que es de aire, y en este caso pues ya nos vamos a la fórmula, que es parte por millón es igual a masa de soluto miligramo sobre masa de solución. Esa es la fórmula que también aplicamos anteriormente. Y vamos a despejar la fórmula porque lo que aquí vamos a buscar, ¿cuál es la masa? ¿Sí? Entonces la masa del soluto es igual despejando la fórmula, partes por millón por masa de la solución. Aplicando la fórmula, decimos en este caso que la masa del soluto es la masa del monóxido de carbono, queremos saber eso, la masa del monóxido de carbono, que es igual a 12 partes por millón por 0.5 kilogramos de aire, y en este caso la masa de monóxido es igual a 6 miligramos, ¿sí? Haciendo la parte de la aplicación de la fórmula. Y en este caso, obteniendo miligramos, tenemos que pasarlo a gramos, ¿sí?
Entonces, porque aquí nos dice en gramos. Entonces hacemos el despeje y tenemos que la masa de monóxido de carbono es igual a 0.06 gramos. Entonces, esta fórmula que tenemos aquí, nosotros podemos tener en el caso de una identificación de un agente químico en la parte de la solución, que puede ser por aire y también que puede ser en la parte del agua. Entonces, esa sería una fórmula eficaz de saber las partes por millón que pueda manejar un agente químico que ya lo identifiqué, que lo evalué. Entonces tengo que hacer la parte, ¿sí? De cuántas partes por millón estoy trabajando. Si lo vimos en la sesión pasada, vimos un poco del detector de gas. El detector de gas o el multigas, pues me va a arrojar valores de límite de inflamabilidad de alguna sustancia, las partes por millón que está trabajando, y está calibrado los cartuchos del detector de gas de acuerdo a la sustancia química. Si yo tengo una sustancia química que, que teniendo digamos en este caso, el 0.5 partes por millón o el 5% de partes por millón, así debe de estar calibrado nuestro detector de gas y va a ser el mínimo. Por ejemplo, está en un rango de partes por millón 0.5% a 5%. Entonces mi detector de gas está calibrado al menor, ¿sí? Al detectar la mínima parte, ¡pum! Se suena la alarma del detector de gas y está detectando que las partes por millón que tiene esas sustancias químicas te puede provocar un problema de salud, ¿sí? O una lesión. Entonces es muy importante de todo lo que hemos platicado en las sesiones, la parte de la toxicología, la parte de la higiene industrial es una rama extensamente y que esto se vale en la parte también de hacer estudios, hacer evaluaciones, hacer estudios de ruido, hacer estudios de vibración, hacer estudios de radiaciones ionizantes, ionizantes. Y si vemos que a lo mejor no es nuestra competencia, porque en mi industria no vemos esto, pero ya vimos con algunas industrias que quedó como tarea que nos llevamos la sorpresa, ¿no? De algunas enfermedades de una exposición a un agente químico. Por ejemplo, una persona, un radiólogo que tiene exposición a radiaciones ionizantes, en este caso los rayos X, pues él tiene un equipo de protección personal que es un mandil que está hecho de plomo, ¿sí? Para evitar esas radiaciones. Entonces, ¿cuál es la medida preventiva que tienen esos radiólogos? Es que trabajan un mes y descansan un mes, hacen sus estudios de cómo están para evitar que esa exposición, ¿sí?, tenga un cáncer posteriormente. Entonces, imagínense que son actividades que digamos que nosotros hemos llegado a hacer unos rayos X, pues ellos que están más expuestos, pues tienen estas medidas de prevención. Y por último, aquí en la parte del límite de exposición ocupacional, tenemos diferentes tipos por ejemplo, la NIOSH, que es la Nacional Institución de Seguridad y Salud Ocupacional, que es Estados Unidos, la NIOSH, y si vemos que algunos equipos de protección personal están de acuerdos diseñados y certificados por la NIOSH, ¿sí? Hay algunos que están certificados por la STPS, por ejemplo, si estamos hablando de mascarillas, que la STPS, la NOM 0, no, la NOM 116 STPS, que es dedicado a los respiradores, las mascarillas. No hay una norma, bueno, sí hay una NMX, norma mexicana, para respiradores de media cara, de cara completa, pero la norma oficial para mascarillas es la NOM 016 de la STPS, ¿sí? Entonces es importante eh,
pues en nuestro México tenemos nada más tres normas oficiales mexicanas para nuestros equipos, por ejemplo la 115, que es para los cascos, la 116 para los equipos respiratorios, la 113 es para el calzado. Entonces tenemos tres normas oficiales mexicanas para los equipos de protección personal. ¿Ok? Entonces la norma 116 es seguridad, equipo de protección personal, respiradores purificados de aire de presión negativa contra partículas nocivas, especificaciones y métodos de prueba. Esa es la norma, ahí lo pueden encontrar. Pero en la Secretaría de Economía hay normas mexicanas, que en esas normas mexicanas pues te dicen cómo están regularizadas. Algunas están certificadas por la NIOSH, algunas están certificadas por las OSHAs. Entonces, ver también en este caso cuál va a ser el mejor equipo de acuerdo a los parámetros que maneja en la tabla la NIOSH, por lo que maneja la OSHA, y ver en el caso de la exposición el equipo de protección personal que pueda servir para mitigar el riesgo y prevenir una enfermedad de trabajo. Entonces la NIOSH maneja la definición de REL, que es el límite de exposición de referencia. Así se le llaman en la parte de la NOMS, perdón, de la NIOSH. Y la ACT-KIT, que es en la parte del gubernamental de industrias higienistas y conferencias de América, a ellos se le llaman TLB, que es el valor umbral límite. Y este límite de exposición ocupacional se utiliza mucho, también lo utiliza la NOM 010, ¿sí? Y lo utiliza algunas sustancias químicas. Entonces, cuando estamos hablando del TLB, estamos hablando en la parte de una conferencia americanista de América, en donde pusieron los valores umbral límites, que a ellos se le conoce con TLB. Y otros igual en la parte de la misma ASCII, está Biological Exposure Index, que es BEIC, que es el índice biológico de exposición. También ven la parte del agente biológico, ¿no? Y en las OSHAs, que ya conocemos mucho, le conocen como PEL. PEL, que es el límite permisible de exposición. Y entonces cada uno de estas asociaciones gubernamentales privadas, pues manejan un tipo de tabla en el límite de exposición y cada una de las tablas lo definen como ellos piensan y le dan unos valores a esas posiciones. En la norma 010 STPS 2014 en México tenemos como VLE, perdón, P, que es el valor límite de exposición, VLE, y P es el pico, y esto significa que la concentración de un agente químico contaminante ambiental laboral que no debe rebasar en ningún momento durante la jornada de trabajo. Entonces es muy importante conocer todas las partes de cómo está desarrollado una sustancia química, como lo vimos en las sesiones, el número de Ks, las partes por millón, la parte de los límites de exposición, también las partes de la toxicidad que tiene, si en la parte de una toxicidad es aguda, una toxicidad crónica, qué enfermedades de trabajo puede generar la exposición de un agente químico que a lo mejor, como lo vimos en los ejemplos, yo no conozco de la sustancia química, pero ya conociendo las definiciones, conociendo los valores, que me ayuda a mí a identificar una sustancia química, me va a ayudar bastante. Entonces, con el ejemplo que se realizó, es por ejemplo con el amoníaco. En Brasil se le dicen amonia. Entonces, hay otras también otras industrias que le dicen amonia en México. Y a veces dice, oye, ¿qué es el amonia? No, no, pues es el amoníaco, ¿no? Y a veces dicen el tolueno. ¿Qué es el tolueno? No, pues el thinner, ¿no? El thinner estándar, el thinner americano. Entonces, a veces con los nombres genéricos o los comerciales, a veces desconocemos de qué sustancia química está hablando esa persona, ¿no?
Entonces, lo más recomendable es con el número de CAS saber que estamos hablando de la misma sustancia y ver las partes por millón. Y también es importante que tengan una política, ya lo vimos en la sesión anterior, una política de seguridad y salud en el trabajo en donde exijan, ¿sí?, que toda sustancia química que ingrese en la empresa debe tener sus hojas de seguridad. ¿Sí? Y esa hoja de seguridad debe ser de acuerdo a la sustancia química, ¿no? Por ejemplo, si van a meter una sustancia química y pues para cumplir con la política lo bajo de internet y no tiene nada que ver con la concentración, ahí estamos faltando a la política. Entonces es muy importante conocer cómo, cómo una sustancia química puede afectar al trabajador, tanto con una lesión, una enfermedad, hasta la muerte. Entonces es importante identificar ese agente, estudiarlo bien. Si es un agente químico que base al proceso es nuevo, que fue una combinación de hidrógeno con níquel, con aceite, y esta sustancia, de parte del proceso, sale un subproducto que no sé qué es, si puede dañar al trabajador. Entonces, tenemos que hacer un estudio CRIT para ver si es corrosivo, reactivo, inflamable o tóxico. Antes se le llamaba CREATIV, como lo mencionaba en las sesiones anteriores, se llama CREATIV, que era corrosivo, reactivo, inflamable, tóxico y biológico. ¿Sale? Entonces, es importante identificar, siempre voy a repetir esa parte, ¿no? Identificar las sustancias químicas peligrosas, evaluar los riesgos y ver las consecuencias para evitar y prevenir una enfermedad laboral. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante, que tengan tus hojas de seguridad. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan sobre el tema, estoy para servirle vía WhatsApp, vía correo, y ver en las inquietudes, por ejemplo, en las tareas que se presentaron muy bien, se hicieron buenas presentaciones, y eso es lo que queremos, que ustedes conozcan, a lo mejor no es su fuerte la parte petroquímica, no es su fuerte las industrias químicas, pero en el caso, cuando les llegue una sustancia química, tenemos que hacer ese estudio, ¿no? Ese estudio que es importante. Ahorita ya terminamos los temas de los agentes químicos. En la sesión que sigue vamos a ver algunos agentes físicos, como los estudios de ruido, algunos de vibración, iluminación, para que ustedes tengan ese panorama amplio de la higiene industrial. Salimos y en este caso la toxicología entra en la parte del agente químico, la parte de parte por millón, los análisis de riesgo, el sistema globalizado y la norma 010 STPS 2014, cuando se cambió la norma 018 STPS 2015 y que se puso a corriente hasta el 2018, la norma 010 STPS y la NOM 05 STPS deben actualizarse. Entonces, ahorita en México no hay una actualización de la NOM 05 que todavía te pide un análisis de riesgo de sustancias químicas. Entonces, el análisis de riesgo químico anteriormente, pues se realizaba con la NFPA 704. Sabemos, riesgo de salud, pues tanto, riesgo familiar, tanto, ¿sí? No hay una metodología, no hay una matriz en estas normas que te digan cuál va a ser la matriz de riesgo que voy a utilizar para la evaluación de mis riesgos de sustancias químicas. En este caso, podemos hacerlo una evaluación de sustancias químicas de acuerdo a la NOM 018. Vienen las hojas de seguridad, vienen también las partes por millón y ver las medidas preventivas que se tienen que realizar. Y ya identificando esos agentes químicos, yo puedo emplear un procedimiento que pueda generarse a mis programas de seguridad y salud en el trabajo. Y esos procedimientos, que es un control administrativo, puedo aplicar un control también, otro administrativo, que puede ser un examen médico de acuerdo a esa sustancia química. Entonces, cualquier duda, comentario, estoy para servirle vía WhatsApp y correo. Hasta luego. Nos vemos en la siguiente sesión.